Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar algunos problemas de termodinámica y fluidos. Algunos problemas básicos. Tenemos tres problemas. Primero dice así: 3 gramos de agua se expanden a 3.400 centímetros cúbicos de vapor cuando hierve a una presión de 1.2 atmósferas. El calor de vaporización a esta presión es de 624 calorías por gramo. Calcular el trabajo exterior y el incremento en la energía interna. Antes de resolverlo, tengo que decir que para obtener la solución de este problema, utilicé algunas consideraciones. Son consideraciones personales, lo que me hacen llegar al resultado que obtuve. La primera consideración es la siguiente: que el sistema es un sistema abierto, por lo tanto hay pérdidas en el ambiente. Entonces, este sistema abierto va a pasar del punto 1 al punto 2. En la redacción del problema nos dicen que la presión es de 1.2 atmósferas, no nos dan otro dato. Por lo tanto, considero que la presión en 1 y la presión en 2 son iguales. Y estas solo lo vamos a considerar como si fuera una sola presión. En 1 tenemos una temperatura y un volumen. En 2 tenemos otra temperatura y otro volumen. El volumen de 2 es mucho mayor que el volumen en 1. Ok, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que el cambio en la energía interna es la suma de el trabajo realizado más el calor. Entonces, si yo tengo un sistema, este es mi sistema, y le proporciono ya sea calor o trabajo, voy a tomar en consideración el signo positivo. Y si el calor o el trabajo salen del sistema, van a tener un signo negativo. Esa es la consideración de signos. Entonces, decimos que una sustancia, cuando absorbe cierta cantidad de calor, se produce una elevación de temperatura. Por lo tanto, el cambio de temperatura es directamente proporcional al calor suministrado. Pero sucede algo curioso, que la temperatura permanece constante cuando estamos pasando de sólido a líquido o de líquido a vapor. Aquí lo podemos ver. Si iniciamos con hielo a menos 20 grados centígrados y le suministramos calor, llegamos al punto de fusión, a la temperatura de fusión. Esa temperatura de fusión son 0 grados centígrados y todo esto para una atmósfera de presión, o 760 torricellis. Entonces, para lograr el cambio de hielo hasta agua, necesitamos suministrarle un calor especial, el calor de fusión, que son 80 calorías por gramo. Una vez que suministramos ese calor, tenemos solo agua a 0 grados centígrados. Y seguimos suministrando calor. Si le damos calor a nuestro sistema, vamos a llegar muy pronto a la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición son 100 grados centígrados. Al llegar a esa temperatura, si seguimos suministrando calor, tenemos una mezcla de agua y vapor. Y si suministramos un calor
de 540 calorías por gramo, que es el calor de fusión, vamos a llegar solo al vapor. ¿Ok? Pero vean cómo la temperatura permanece constante cuando tenemos estas mezclas de agua y vapor y de hielo y agua. Entonces, como vimos, el calor de vaporización no es más que el calor por unidad de masa. Pero vemos que en los líquidos la temperatura de ebullición se va a ver afectada por los cambios en la presión atmosférica, debido a las variaciones de la altura. Como dijimos que la presión iba a ser constante e iba a ser de 1.2 atmósferas, tenemos que recalcular el punto de ebullición. Para hacerlo, utilizamos la siguiente fórmula. La temperatura de ebullición a esta nueva presión va a ser la temperatura de ebullición a 760 torricellis menos 273.15 por la constante de Sidney y Young, que desarrollaron esta fórmula, multiplicado por 760 menos la presión en torricellis. Y esto dividido entre 1 más la constante de Sidney y Young, y otra vez multiplicado por 760 menos P. ¿Cuánto vale la constante de Sidney y Young? 0.0001 para líquidos polares y para líquidos no polares 0.3 ceros y 12. Como el agua es un líquido no polar, vamos a utilizar esta constante. Entonces es lo primero que vamos a calcular. Vamos a calcular la temperatura de ebullición para nuestra nueva presión. Aunque tal vez sería bueno empezar con un cambio en la temperatura, en la presión, perdón. La presión es de 1.2 atmósferas y la quiero expresar en torricellis. Entonces voy a echarle números. Bien, entonces esto es 912 torricellis. Entonces la temperatura de ebullición a 912 torricellis va a ser igual. Me voy a regresar a la lámina anterior. La temperatura de ebullición a 760 torricellis, que son 100 grados centígrados, menos 273.15 por la constante de Sidney y Young, que dijimos que es 0.00012 por 760 menos la presión en torricellis, 912. Y esto dividido entre 1 más la constante, que es 0.00012 multiplicado por 760 menos 912 torricellis. Entonces vamos a seguirle echando números. Bien, después de haber resuelto esto, nos da 106.933 grados centígrados. Esa será nuestra nueva temperatura de ebullición. Ok. Ahora vamos a calcular el calor que se le está suministrando. Entonces vamos a decir calor 1 Este es el calor para llegar al punto de ebullición. Es la masa, que son 3 gramos, más la capacidad térmica específica del agua. Entonces el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado.
por el incremento de temperatura. Entonces el incremento de temperatura va a ser la temperatura de ebullición 106.933 menos la de fusión. Perdón. Aquí es 0. Entonces vamos a echarle números de nuevo. Entonces este calor es de 320.798. Vamos a ver las unidades. Esto está en grados centígrados. Con estos grados centígrados los voy a eliminar. Gramos con gramos. Y entonces este calor nos va a dar en calorías. Bien. Entonces ahora necesitamos otro calor. Este calor es para llevar la temperatura del agua desde el punto de ebullición hasta el vapor. Y este calor es el calor de vaporización, que se calcula como la masa por el calor de vaporización, que depende de cada sustancia. Pero como en este caso ese calor ya nos lo están dando de dato, vamos a escribir, la masa está en gramos, 3 gramos multiplicado por el calor de vaporización. Vamos a regresarnos a la redacción y nos dicen que ese calor es de 624 calorías por gramo. Entonces 624 calorías por gramo. Entonces eliminamos los gramos y echamos números. Entonces esto es 1872 calorías. Entonces el calor total va a ser calor 1 más el calor 2. 320.798 más 1872 calorías. Vamos a ver cuánto nos da esto. Esto nos da aproximadamente 2192.8 calorías. Y sería bueno que lo expresáramos de una vez en joules. Entonces hacemos esa conversión. Entonces esa conversión nos da 9174.6752 joules. Ok, entonces ya tenemos parte del problema. Ahora, para calcular el trabajo, como hicimos la consideración de que era un proceso isotérmico, la presión no cambia. Y la presión en este punto es de 1 atmósfera. Entonces, para calcular el trabajo realizado, calculamos el área bajo la curva en el diagrama presión-volumen. Esta es nuestra curva, que en realidad va a ser una recta porque la presión no cambia. Entonces la presión por el incremento de volumen. Entonces el trabajo va a ser la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. La presión la tenemos, también tenemos el volumen 2,
pero nos falta conocer el volumen 1. Pero sabemos que la densidad es la masa entre el volumen. De aquí podemos decir que el volumen es la masa entre la densidad. Entonces vamos a dividir la masa del agua entre su densidad y nos va a dar el volumen 1. Entonces tenemos que la masa es de 3 gramos. Y ahora buscamos la densidad del agua. Entonces la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, el volumen es de 3 centímetros cúbicos. Nuestro primer volumen. El trabajo entonces es la presión por el cambio en el volumen. Entonces, vamos a hacer unas conversiones antes de calcular el trabajo. El volumen lo vamos a expresar en metros cúbicos. Entonces, si lo tenemos en centímetros cúbicos, nuestro volumen va a cambiar de 3 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Nuestro volumen 2. Vamos a regresarnos a la lámina de información. 3.400 centímetros cúbicos. Vamos a ver cuánto es esto en metros cúbicos. Esto es 0.0034 metros cúbicos. Ahora vamos a cambiar nuestra presión de atmósferas a pascales. Y nos dan 121.590 o 121 kilopascales. Entonces ahora sí podemos calcular el trabajo como 121.590 entre la resta, por la resta, aquí me olvidé, se me pasó que era 1.2 atmósferas, por la resta del volumen 2, que es 0.0034 menos 3 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a echarle números. Entonces el trabajo desarrollado es de 413.041 joules. Por lo tanto, podemos calcular el cambio en la energía interna. Entonces, aquí. El cambio en la energía interna es el calor suministrado más el trabajo. Quedamos que si suministramos calor, va a tener un signo positivo. Y cuando sale del sistema el calor o el trabajo, tiene un signo negativo. Entonces nos queda el calor menos el trabajo. Entonces, ¿cuánto fue el calor que
calculamos. 9174.6752. Punto 6752. Y el trabajo 413.041. Y como está en joules, podemos calcular la resta sin problemas. Entonces vamos a hacerlo. Bien, y el resultado es el siguiente. 8761.63. Y esto está en joules. 8.761 kilojoules. Es el cambio en la energía interna. ¿Sale? Ahora pasamos a los siguientes dos problemas. El segundo dice, si el volumen específico de una sustancia es 0.55 mililitros por gramo, encuentre su densidad. Ok, la densidad o masa específica está definida como la relación entre la masa y el volumen. Y el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, podemos resolver el problema. Entonces, vamos a recabar otra vez los datos. El volumen específico es 0.55 mililitros por gramo. Vamos a escribir el volumen específico. Y nos piden hallar la densidad. Sabemos que el volumen específico es el volumen por unidad de masa, es decir, 1 entre la densidad. Por lo tanto, la densidad es 1 entre el volumen específico. Entonces, 1 entre 0.55, si le echamos números, esto nos da 1.8181. Las unidades son gramo sobre mililitro. ¿Ok? Vamos al siguiente problema. Se tiene un bloque de concreto con una densidad de 2350 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a escribirle. 2350 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen es de 8 metros cúbicos. Encuentre la masa en kilogramos. Entonces sabemos que la densidad es la masa entre el volumen. Por lo tanto, la masa será la densidad por el volumen. La densidad es de 2350 y el volumen de 8. Vamos a echarle números. Esto nos da aproximadamente 18.800 kilogramos. Porque la densidad estaba en kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen está en metros cúbicos. Pues al multiplicarlo, se cancelan los metros cúbicos y nos quedan las unidades de kilogramos, que es lo que nos pide el problema. Así es que eso es todo. Gracias.